Ok, entonces, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de preguntas y respuestas en contexto de prueba. ¿Por qué contexto de prueba? Porque hay muy poca gente conectada y es probable que este videito lo estén viendo ahora, una semana después de haber dado la prueba. Así que un saludo a gente del futuro. Bien, tenemos pocas preguntas para el día de hoy, así que las vamos a abordar y les invito a que cualquier duda que tengan, conceptual o que sea, pregunten, porque así vamos a enriquecer estas dos diapositivas que les vengo a presentar el día de hoy. ¿De acuerdo? Eso, muchas gracias. En primer lugar, se habló en la clase de que los seres vivos somos sistemas abiertos y eso no es algo que desconozcamos. Tenemos muy claro que somos sistemas que tenemos intercambios de materia y energía con el ambiente, ¿cierto? Si usted desayunó en su casa hoy, espero que lo haya hecho o que lo están haciendo muy probablemente, están incorporando materia y energía. Si fueron al baño, también intercambiaron materia y energía. Y si están respirando, también lo están haciendo. Entonces vivimos en un continuo intercambio de materia y energía en donde ¿alguien me puede decir qué significa eso en el contexto de intercambios de materia y energía? ¿Qué relación se estableció ahí? ¿Esa flecha qué significa? Que la energía se traspasa desde la planta hacia el... ¿Es Oye, un ratoncito? sí, oye, pero no es un ratoncito cualquiera, ¿eh? Esto es súper importante. No es un ratón cualquiera. Es un ratón muy especial. ¿Alguien lo conoce? No sé si es el mismo, pero en Puerto Natalia había uno de esos, uno como de ese estilo en Torres del Paine. Ya. Muy similar Mira, y chiquitito. mira, te cuento que este ratón que vemos acá existe solo en la zona central de Chile, así que algo parecido posiblemente viste. Y es un ratón que solo existe en la zona central de Chile, por tanto se denomina que es endémico. Es un ratón con cola de pincel, de hecho ese es un nombre como vulgar, ratón cola de pincel. Pero nosotros le llamamos el degu. Y el degu, que es la palabra en mapuzungún para ratón. O sea, llegaron los españoles y dijeron, oye, joder, ¿qué es eso? Entonces la gente decía, degu. Y degu significa ratón, así, muy genérico. Bueno, en particular este roedor, el Octodon degus, Octodon porque tiene una muela con forma de 8, se llama Octodon degus, es un animal endémico de la zona central de Chile y es un roedor muy especial porque es un roedor diurno. Tú lo ves durante el día caminando. El resto de los roedores son nocturnos. Entonces, ¡ting! Si un día te haces una salida a terreno con un curso, podrías verlos a estos debus pastando. Porque además, dos, son herbívoros. Y tres, son coloniales, viven en familia, son gregarios. Y son como las suricatas. Están comiendo pasto y uno está atento a si hay algo por ahí que puede ser una amenaza. Así que gran valor el debu. Y quizá un cuarto y quinto punto es que ven en el espectro ultravioleta, o sea, ven más colores que nosotros, desarrollan Alzheimer, entonces son ocupados en los laboratorios. Y otro dato más es que tienen dialectos, tienen vocablos, chillidos que representan cosas. Y eso se ha estudiado mucho. Entonces tienen un chillido que significa viene algo por el aire, volando. O un chillido que significa viene un zorro. Entonces el Octodon debu es un tremendo animal para observar en la zona central de Chile. ¿De acuerdo? Eso, por el chat alguien puso algo, no sé qué pusieron en el chat. No puedo ver el chat, así que si alguien me puede leer lo que dice el chat, se lo agradecería infinito. Alguien puso si era un debut. Sí, muy bien, era un debut. Es un debut. Ya, entonces, bueno, en el contexto de transferencias de materia y energía, fíjense lo que tenemos acá. Diferentes consumidores. Y como son los consumidores que se alimentan por primera vez del productor, le llamaremos consumidores. Primarios. Muy bien, consumidor primario. Luego, si alguien se alimenta, y ahí mira, otro consumidor primario. En este caso, nuestro gorrión común europeo, macho, que es lo que está, esa es la única ave que aparece ahí, introducida en Chile en 1904 por la familia Cousiño Goyenechea, es también un consumidor primario, pero también un secundario. Puede cumplir ambos roles. Eso es como típicas preguntas PSU, PTU. ¿Ya? De los dos, simultáneamente. Y aquí tenemos un águila mora o águila chilena o un Geranoaetus melanoleucus, que interesantemente puede ser consumidor secundario, pero también terciario. Terciario por cuanto se come al gorrión y el gorrión se come otro. Estamos súper claros, ¿no? En el contexto de las preguntas que hicieron,
Melissa, que es para quien dedicamos esta clase, porque sus preguntas sustentan y argumentan que estemos acá. Gracias, Melissa. Gracias a ti tengo un sueldo. Podemos ver que, bueno, ella pregunta, estos consumidores primarios, ¿cómo se originan? ¿De dónde salen los herbívoros? Que es parte de la clase. Y les cuento que para llegar a hablar de los herbívoros, les quiero introducir un nuevo concepto que no está en ninguna clase. El holobionte. Bonito, ¿eh? Y te digo a ti, tú que estás escuchando esta clase ahí, entre lagañas y un desayuno, con tu cámara apagada. Esto no, los que tienen la cámara yo sé que se bañan, el resto están todos acostados. El holobionte es un nuevo concepto que considera y valora el hecho de que no somos solo un cigoto que se desarrolla. Un cigoto que se desarrolla manifestándose la expresión de los genes y es un ser vivo. Sin embargo, ustedes en su diario vivir son más que solamente el cigoto que creció y se desarrolló, sino que en ustedes participan múltiples organismos que les confieren capacidades y una plasticidad fisiológica diaria, o sea, del día a día. Entonces aquí tenemos un mono con alas, parece un murciélago, ya convengamos que es un murciélago, y dice que posee funciones intrínsecas. Son las funciones intrínsecas aquellas, por ejemplo, como el sistema nervioso. Ahí no hay bacterias, secreción de hormonas, no hay un virus, no hay una bacteria, no hay nada. Sin embargo, hay funciones extrínsecas que ocurren en él que sí están codificadas por el microbioma, por los microorganismos que viven en él. Y esto es clave para entender la existencia de la herbivoría o los consumidores primarios. ¿Alguien ya me puede responder entonces por qué es importante el concepto del holobionte para entender la herbivoría? Se me ¿Se le viene a la ocurre? mente una clase de microbiología que tuvimos, en la cual mencionaban de que siempre me acuerdo porque fue choqueante, porque me decían, la vaca no se alimenta del pasto, y yo quedé como, ¿qué? Y claro, son los microbiontes que existen en su flora intestinal los quienes agarran los componentes del pasto ya triturado, ya molido, que viene después de todo este proceso de que la vaca comió, en los cuales van a consumir esto y van a soltar los nutrientes que la vaca utiliza para poder sobrevivir. Es como una simbiosis en ese sentido, que sin estos microbiontes, los herbívoros en sí como que no podrían sobrevivir, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Ahora, en particular, lo que nosotros tenemos que pensar es que la celulosa, que es una delgada capa, ¿cierto? Un polímero, guarda en su interior múltiples compuestos que sí puede degradar la batería enzimática del animal herbívoro. Por ejemplo, dentro de una célula vegetal puede haber almidón y ustedes tienen amilasa, pues esto se degrada el almidón. Ustedes tienen proteasas, tienen DNasas, tienen muchas enzimas que pueden sí actuar sobre el sustrato que está al interior de la célula vegetal, pero la celulosa no. Entonces hay microorganismos, como bien dice nuestro compañero acá, que van a degradar el almidón y van a producir o azúcares más simples o algunos ácidos grasos que sí va a poder incorporar el animal. Por tanto, la generación del holobionte es clave para el surgimiento de las tramas tróficas y en particular la herbivoría. Aunque este rasgo por sí solo no logra explicar la herbivoría. Tenemos que pensar que hay dos elementos más adicionales. Uno de ellos guarda relación con el cráneo. ¿Ustedes pueden estar masticando todo el día? Yo como maní, sí, aquí tengo maní. No, en verdad no hay maní, pero imaginen que hay maní. Me pueden mandar maní ya por delivery. No lo voy a rechazar. Puedo estar comiendo maní, pero yo me canso, se me cansa la mandíbula. Me molesta, de hecho, al rato. No sé si a alguien más le pasa. Yo espero que sea común y no amerite una visita al médico. Sin embargo, hay animales que pueden estar durante muchas horas masticando, masticando, masticando. ¿Qué diferencias habrá a nivel craneal? Si alguien vio la clase, nos podría decir. Quizá hay diferencias de musculatura, como, sí, bien digo, de Sí, musculatura, como me acuerdo que el de la superficie de agarre, como qué tan unidos están los músculos a los huesos del cráneo, la superficie. exactamente. Muchas gracias, Camilo. En efecto,
Si pueden ver ustedes cómo es el cráneo de una vaca o de un caballo, cómo es la mandíbula y los puntos de inserción de los músculos, pueden notar que hay diferencias en si eres herbívoro o si eres carnívoro, en la superficie de inserción de los músculos y el tamaño de los músculos asociado a la masticación. Estrictamente podemos notar que los herbívoros presentan puntos, o sea, grandes músculos que resisten la fatiga. En cambio, los carnívoros presentan grandes puntos de inserción a nivel craneal para generar mordeduras fuertes, pero no durante todo el día. Por tanto, no solamente el ser un holobionte, tiene que tener características anatómicas y musculares especiales. Bien. Ahora, respecto al holobionte, si lo retomamos, ¿cómo creen ustedes que llegaron las bacterias? ¿Cómo llegó este microbioma a formar parte de un animal? ¿Qué piensan? Bueno, abajo les dejo, ahí está la referencia, si ustedes pueden ir a leer un artículo, pero ya que yo lo leí antes, quiero hablar con ustedes y les pregunto, ¿qué pueden, o sea, qué hipotetizan que fue el mecanismo en que se incorporó este microbioma? ¿Cómo se puede haber incorporado? ¿Una inyección? ¿No? ¿Se A toman mí una se me ocurre pastilla? que quizás eran como parte de como de su dieta en algún momento, como que lo ingerían de alguna forma. Claro, claro. Mira, en efecto, se piensa que, bueno, hay como dos grandes teorías. Una de ellas dice que, eh, imagínate los detritos. Son las hojas en descomposición, ¿sí? Con gusanos. Y de pronto llega un animal a alimentarse de esos insectos y de esos microorganismos que están ahí, de esos anelios, artrópodos que pueden estar con un rol de detritivoría. De pronto van a incorporar con ello las bacterias y hongos que están participando en los procesos de descomposición de la celulosa. Y a través de un proceso de selección, habrían sobrevivido en el tracto gastrointestinal aquellas bacterias y microorganismos tolerantes a las condiciones del interior del animal y que se hayan encontrado en una situación de endosimbiosis favorecida, es decir, oye, aquí me siento muy bien, está oscuro, estoy protegido, excelente lugar, comeré. Y en mi proceso de digestión, bueno, favorezco a mi hospedero. Por tanto, se piensa que debió ser una situación del tipo accidental, ya sea a través del consumo directo de hojas o de materia vegetal con estos elementos del microbioma, del protomicrobioma, o bien eh, la alimentación de insectos o, digamos, invertebrados que presentaban ya estos parásitos. Bien, así que muy interesante el concepto, para que lo tengan por ahí en mente. Muchas gracias, Melissa, por tu pregunta. Y si entonces nos ponemos a mirar un poco más, podemos notar que existe no solo la celulosa, también la lignina. Y en ese sentido, al igual que con la herbivoría, el consumo de madera se habría originado, se habría facilitado gracias a la presencia de un microbioma especializado. Bien, y estas son bacterias que encontramos en todas partes, ustedes lo vieron en microbiología con bastante detalle. A tener en mente. Ya, hay una pregunta que me gustó mucho, que hizo nuestra auspiciadora de la clase de hoy, en donde consulta respecto a la carrera armamentista. Carrera armamentista. Bueno, olvídense de biología y pensemos, ¿qué es una carrera armamentista? A ver, al inicio de la clase, para mostrar ya. ¿Qué es una carrera armamentista? Piensen, no sé, en Guerra Fría. Era como el proceso en el que los países como que peleaban, pero con lo que decían que tenían, como, no sé, yo tengo la bomba nuclear, yo tengo la bomba de, no sé si la bomba nuclear o la de hidrógeno son distintas, pero ok. ¿Mm? Lo son. Y eso, básicamente cada una de las potencias iba adquiriendo más y más como armamento para en el momento en que, no sé, llegara a la Tercera Guerra Mundial, pero en verdad después como que la Guerra Fría se acabó en algún momento y quedaron como con las cosas que tenían, que eran básicamente muchas armas. Ya, súper, súper. Me parece muy buena la contextualización. Solo falta decir que el calentamiento global derritió la Guerra Fría. Y si estoy equivocado, me corrigen ustedes después. Mira,
Sí, carrera armamentista entonces es como competir, vamos a competir. Yo tengo mejores armas. No, yo tengo mejores armas. Ahora, el caso especial de la Guerra Fría es que era como dos perros que ladraban, pero nunca se mordieron, ¿ya? Por eso, Guerra Fría. Pero la idea de que un armamento, tengo armas, entonces, me debo armar mejor para poder competir. Mejores armas. Voy a desarrollar mejores armas. Eso es una carrera armamentista. La pelea por desarrollar una mejor estrategia de ataque o defensa. Y esto se ve en las tramas tróficas. Y lo podemos observar en la anatomía y en la fisiología comparada de los organismos. Con eso justifico el título de la clase. Fíjense que de pronto si tú eres una planta, imagina que eres una planta con conciencia y te vienen a comer todo el tiempo, ¿qué estrategias antidepredatorias puedes desarrollar? A mí se me El ocurre, por veneno. ejemplo, el veneno, ¿cierto? Ser tóxica. Espinas. Las espinas. ¿Alguna otra? Olor. Mal olor. Ser impalatable, un mal sabor. Incorporar nutrientes desde el suelo y generar cristales, como por ejemplo espículas de sílice presentes en el equisetum. Esto es muy primitivo, lo vieron en botánica, me imagino. Entonces, fíjate que hay muchas formas de volverse desagradable. Y por otra parte está el herbívoro, que dice, oye, se están defendiendo, tengo que desarrollar mejores armas. No es que lo diga, aquí no hay conciencia, ¿sí? Sabemos que la necesidad interna está afuera, pero lo pensamos en términos como de adaptaciones generadas en el tiempo. El herbívoro también debe desarrollar entonces estrategias que son a favor de su sobrevivencia y por tanto que deben superar a la estructura de defensa del enemigo. Y aquí yo les quiero presentar esta página que es de la Universidad de Berkeley, que está en español. Entonces, arriba toma una cita textual. No sé si alguien puede leer esto en voz alta. ¿Alguien puede? Leer una cita textual, son 4 líneas. Por favor, lean a sus mentes, ¿sí? Ya yo. Ya, bacán. Otros sistemas depredador-presa también han entablado carreras de armamentos. Por ejemplo, muchos moluscos como los caracoles del género Murex han desarrollado conchas duras y espinas para evitar ser comidos por animales como los cangrejos y los peces. Estos depredadores, a su vez, han desarrollado pinzas y mandíbulas potentes que compensan las gruesas conchas y espinas de los caracoles. Muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias. Entonces se dan cuenta que durante toda la trama trófica o las tramas tróficas podemos encontrar desarrollo, o sea, el desarrollo de carreras armamentistas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, otro ejemplo, si les ocurre, de carreras armamentistas? Piensen en los documentales, típicos de sabana africana. ¿Se les ocurre alguna carrera armamentista? Yo pienso en las gacelas. Las gacelas me imagino que cada vez saltan más alto, corren más rápido, tienen mejor olfato. Bien, y por otra parte están los depredadores que pueden ser los grandes felinos, que cada vez también son más fuertes, son más rápidos, desarrollan estrategias. Y en millones de años seguramente se han desarrollado una carrera por quién tiene mejor estrategia antidepredatoria y estrategia depredatoria. Entonces, es una competencia. ¿Ya? Y este concepto de la carrera armamentista es propio de la biología evolutiva. No lo inventé yo, existe. Y se hace patente en las tramas tróficas, se hace evidente. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene dudas con esto o no le queda claro. Y por cierto, es un tipo de coevolución. Todo evoluciona. Profe, sí, ¿Sí? quería decir como un comentario que cuando, no sé, que cuando uno vaya a enseñar esto, igual tener cuidado con los términos, o sea, siento que este ejemplo de la carrera armamentista es em, como que al explicarlo de una forma más fácil, como que uno puede caer en esto de que es como que hubiera un ente diciendo yo voy a ser mejor por esto, y Ujú. entonces como que contradice un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces, claro, o sea, nosotros ya sabemos eso, pero en los estudiantes podemos causar una confusión de como en la evolución me hablan de esto, pero después como que se siente que es como los animales están por necesidad, así Por como supuesto. debo ser mejor. Entonces, como también tener ese cuidado al enseñar esto, porque como que eso de carrera armamentista suena como muy a yo quiero tener más armas.
Exacto. Eso. No, muchas gracias por tu votación. Me hace mucho sentido y yo espero que ustedes no incurran en el error. Ya, porque ya hemos visto la materia. En general, en biología, y muchas gracias, yo creo que uno nunca debe ocupar el para ni hablar de las necesidades. Si es para la caricatura, para la ejemplificación. Partimos con el ejemplo de países en conflicto y los países en conflicto sí tienen intenciones. El animal solo tiene hambre o solo quiere sobrevivir. Lo que ocurra con sus cambios anatómicos, morfológicos, a nivel transgeneracional, va a estar determinado, ustedes ya saben, por fuerzas evolutivas y por procesos como las mutaciones, los cuales no están mediando intención. Eso tener muy en claro. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿y a ustedes se les ocurre un ejemplo cotidiano de carrera armamentista, ya que estamos en esto de los ejemplos cotidianos y sé que están hasta acá, entre Glavitz, ejemplos cotidianos, que la prueba, que las palabras, ya. Si a alguien se le ocurre un ejemplo cotidiano que puede estar ocurriendo en tu habitación, sí, en tu habitación en este momento de carrera armamentista. Regalo un 7 psicológico a quien... Ya voy a dar 5 segundos mientras miro el celular que me llegaron mensajes porque... No, me ofrecen gente que conozca en Instagram, probablemente son compañeros de ustedes, gente así. No. Ya. Cuando hay resistencia a antibióticos, fíjate que lo que está ocurriendo finalmente es una forma donde tienes una comunidad de microorganismos que, sin mediar intención, se van volviendo tolerantes a tus armas. ¿Cuáles son tus armas? Los antibióticos que tomas cuando te duele la cabeza, que no deberías estar tomando. Entonces, cuando de pronto te duele la cabeza y tomas antibióticos, generas la resistencia a antibióticos en las comunidades de bacterias y con ello se genera, bueno, todos conocemos el proceso, ¿no? Una selección y finalmente sobreviven algunos individuos o colonias que se van tornando resistentes. Entonces cada vez tienes que incorporar más armas porque se desarrollan estrategias, como la resistencia a antibióticos a nivel poblacional. Ya, ahí como que En le el una chat vuelta. habían puesto eso. Alguien. Sí, que no puedo ver el chat, No no sé sé por quién es qué. porque no sé quién, tal vez entró con la cuenta de alguien, no sé, porque dice Natalie y no sé Sí, quién es soy, Natalie. que, soy el Kevin, perdón. Ah, ya. Muy bien, Kevin. Un 7 Que hizo psicológico las bacterias para ti, Kevin. tratando de sobrevivir. Me parece excelente. Sí, muy bien. Ya, aquí atención, porque para quienes no vieron la clase van a quedar súper perdidos. Eh, Tienen que recordar cómo sacar la segunda derivada, ¿sí? De una función. No, jamás les voy a pedir eso. Jamás. Les cuento una anécdota que yo estaba en física 1. No sé cómo le llaman ustedes, si termo, no sé, ustedes, ay, son tan jóvenes. Para mí era física 1, física 2. Estaba en física 1 y el profesor decía, bueno, y esto se desarrolla a través de una triple integral. Y yo así como, ¿qué? Sí. Tuvimos paro el semestre pasado, no sé nada de matemáticas. Espero que no les pase, pero eso ya ocurrió hace 10 años atrás, imaginen ahora. Ya me Bueno, pasó. ¿te pasó? ¿Te pasó algo así? Sí, comprendo tu dolor. Ya, esta historia quizá, olvídense, voy a dejar de compartir para que vamos a hablar sin gráficos, ¿sí? Ya. Mira, somos 13, grupo pequeño. ¿Se han fijado el tamaño que tienen los animales? ¿Quiénes son más grandes, los herbívoros o los carnívoros sobre la Tierra? Los Los herbívoros. herbívoros. Ey, a ver, Camilo, ¿qué dices tú? Los herbívoros, sí. ¿Qué dice el público? Los herbívoros. Yo imagino la jirafa, imagino el elefante, pienso en Norteamérica, los bisontes, pienso en Chile, ¿qué podría ser un guanaco? Ya, más grande que un zorro, pongámoslo en esos términos. Sí, y en general los herbívoros son más grandes que los carnívoros. ¿Por qué? ¿Por qué los herbívoros son más grandes que los carnívoros? ¿Por qué no tenemos carnívoros gigantes como un tiranosaurio? Bueno, porque el tiranosaurio igual tenía cosas más grandes que consumir, Mira, el mamífero supuestamente.
mamífero carnívoro más grande existente al día de hoy no pesa más de 1 tonelada. Y el tiranosaurio pesaba 5 toneladas. Pero no era mamífero, ¿o sí? No, no era mamífero, pero era un carnívoro terrestre. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Las ballenas son carnívoras. Sí, estamos hablando, ¿sabes Sí, qué? son De carnívoras. terrestres. Sí, estamos hablando de terrestre haciendo una gran distinción. Que en el mar, o sea, en los ambientes acuáticos, se observa un fenómeno evolutivo llamado el gigantismo. Y es porque se liberan ciertas presiones, quizás esto es profundo, así que espero que hayan enseñado. En el mar se liberan presiones selectivas. Una presión selectiva puede ser el tamaño corporal, por cuanto debes sustentarte en tierra y vencer la gravedad, ¿no? Oh, mira, me veo como gigante. En cambio, en el mar, el sustentarte no existe, no necesitas fuerza para ello porque existe la flotabilidad. Todos sabemos lo grácil que es una tortuga en el agua, o un lobo marino, y que en tierra son ridículos, son torpes y estúpidos animales que se arrastran de una manera ineficiente, imbéciles. Pero en el mar muy gráciles, ¿cierto? Por tanto, el mar queda fuera del análisis por cuanto no existen esas presiones selectivas sobre el tamaño corporal. Puede ser muy gordo, enorme, con unas aletitas, y puede ser el animal muy veloz, muy veloz, ¿de acuerdo? Ah, Ya, entonces por eso el análisis, y lo digo en función de lo que estoy leyendo en el chat, ¿no? ¿Ballenas son carnívoras? Sí, pero no nos importa. tiene que Ya, ver un quiero... poco con, Sí, o sea, dale. respondiendo a lo de los, no sé, pues, hablando de los mamíferos, Ujú. tiene que ver un poco más como con sus, con la calidad de su forma de conseguir el alimento. Por ejemplo, un tigre de un tamaño en específico, no sé, pues pongámosle que alcance los 2 metros de altura, cuando está en 4 patas, Ujú. lo cual es bastante grande. Se va a ver a kilómetros, la presa lo va a ver a kilómetros, y por ello, por este tamaño que tiene, se le va a hacer mucho más difícil bueno, el conseguir ciertas presas, el pasar desapercibido, y también el consumo energético que va a tener va a ser mucho mayor por el tamaño que él posee. Ahí Entonces, al está. reducir el tamaño, reduces la cantidad de consumo energético, ya que usted me está Ahí, señalando positivamente. Voy a destacar ese punto. ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya, pues. Diste en el clavo. Diste en el clavo. Más que la percepción de la presa al depredador, los análisis respaldan la idea del gasto de energía. Y esto nos invita, y aquí por favor, espero que hayan tomado 11 anteayer para que tengan la energía suficiente para entender esto. Los animales no solo toman recursos en las tramas tróficas, sino que además son organismos que tienen gastos de energía, y es algo que vamos a ver en la clase 10, gastos de energía muy especiales, bajo el concepto de los presupuestos de energía o las tasas metabólicas. Si el mamífero es grandote, el mamífero gasta mucha energía. Por tanto, no se sostiene, no es viable en términos energéticos. Un león de gran tamaño, de grandes proporciones, de más de 1 tonelada, es un león que debe comer mucho y no tiene la capacidad de incorporar tal cantidad de energía. Por eso es inviable. En la actualidad, el carnívoro terrestre más grande es el oso polar. De hecho, el oso polar más grandote eh, alcanza cerca de 1 tonelada, lo que se ha registrado. Pero está al borde de la extinción metabólica, porque no es capaz de cazar tanto como para mantenerse vivo. Y esto nos invita a pensar en el tiranosaurio. El tiranosaurio es una lagartija de 5 toneladas. Y los reptiles presentan una gran diferencia respecto a los mamíferos. ¿Alguien me podría decir cuál es? Que no sea el color. ¿Ya? Y bueno, además de que son superiores a cualquier otro tipo de animal, los reptiles son las mejores criaturas que existen en esta tierra. Son más inteligentes y dijeron, nah, para qué necesitamos generar nuestra propia temperatura si tenemos esa bolita amarilla que nos Ya, da bacán. energía? Sí, va por ahí, va por ahí. Muy bien. En efecto, los reptiles que conocemos hoy en día son ectotermos. Ese es el concepto. Ectotermos, porque obtienen el calor desde el ambiente. En cambio, el mamífero produce calor. Y eso hace que tú, mamífero que me estás escuchando, tengas que consumir alimento para poder generar así calor. Esta producción de calor o endotermia tiene un alto costo. Costo que no pagaba el tiranosaurio, por tanto podía invertir en grandes tamaños corporales. Por ahí Kevin nos dice poikilotermos.
Claro. Poikilo significa variable. Por tanto, un organismo que es poikilotermo varía su temperatura. Si a la vez es ectotermo, obtiene el calor desde el exterior. En ese caso, en sentido estricto, entonces, los reptiles son poikilotermos y ectotermos. Cumplen con ambas. Tú que me estás escuchando, ahí en silencio, y no has prendido tu cámara ni dicho una palabra, ¿sí? Tú eres un endotermo, homeotermo. Homeotermo porque mantiene la temperatura corporal y endotermo porque la generas. Y quizá aquí me pego un adelanto, pero hay una combinación de las cuatro menciones que les he hecho. ¿Alguien me podría decir qué organismo podría ser poikilotermo, perdón, podría ser homeotermo, ectotermo? Pregunta de prueba. Homeotermo, ectotermo. Camilo prendió el micrófono, lo está pensando. Sí, lo que pasa es que estaba pensando en una respuesta, pero después dijo otra cosa y como que me confundí. Ah, ya. Pero Ujú. pienso pienso en algún organismo que esté como siempre bajo las mismas condiciones. Exacto, Como, sí, exactamente. Por ejemplo, un pez en el fondo del océano. Si ahí la temperatura no varía jamás, si no cambia nada, bueno, ese organismo se encuentra en una condición de homeotermia. Pero es porque al ser ectotermo y el ambiente ser constante, bueno, el tipo siempre está igual. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde varía la temperatura en el mar? En la superficie, varía un montón. De hecho, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, es una anomalía térmica superficial del mar. Para que lo recordemos. Entonces, si ahora podemos voy a volver a compartir pantalla y vamos a mirar el gráfico, ¿les parece? Ya que hemos hecho el análisis en el aire. Y aquí tenemos un gráfico que dice masa del depredador en kilo, y dice la asimilación o ganancia neta asimilada en kilojoules por día. ¿Cuál es la masa y cuánto tienes que comer? Fíjense que esto P atrox es como una pantera, como un tigre de dientes de sable que está extinto, una cosa así. Populator también. Eh, Esto lo he estimado para estos animales que están extintos. Fíjense el enorme gasto de energía diario en relación a la masa corporal, que se torna inviable. Tanto así que los paleontólogos plantean que los primeros megafauna, la primera megafauna en extinguirse, y megafauna me refiero a tigre de dientes de sable, milodones, estas cosas que eran hermosas, que estaban como en el Pleistoceno, los primeros en extinguirse fueron los carnívoros, porque no habrían podido lidiar con la falta de presas. Luego vemos que el león, Pantera leo, se encuentra aquí muy arriba, es decir, es difícil que existan carnívoros actuales más grandes que un león. Bien, y para que tengamos curvas de pequeños mamíferos. Esto es muy interesante por lo siguiente. Si un carnívoro pesa menos de 20 kilos, entonces tú te imaginas un zorro, va a consumir presas menor que él. Eso es como ley. Sobre 20 kilos, el depredador empieza a buscar presas de su tamaño para poder compensar. Y si eres una presa muy grande, tienes que buscar presas mayores a ti. Y esto es muy interesante porque podemos notar que existen grandes limitaciones en las masas corporales, porque existen limitaciones en las tasas de transferencia de materia y energía, dado por las condiciones inherentes de los organismos, como la endotermia. Bien, hermoso, me encanta esto, me encanta. Eso, espero haber respondido. Melissa justo no está en la clase de hoy y se la dedicamos. Un saludo a todos a Melissa que nos mandó sus preguntas. Bien, y ya, por ahí, diente blanco, no te vayas. Oye, todos hemos tenido alguna carie alguna vez, pero hay gente que son como malditos así, que no tienen jamás una carie. Yo tenía un compañero en el colegio con una dentadura así hermosa. Y yo decía como, oh, tengo que ir al dentista, tengo un problema. Y me decía, yo nunca tenía una carie. En mi familia nadie tiene caries. Como que hay gente como afortunada. Bueno, no todos son tan afortunados, y mucha gente que debe tener reemplazos, ya más grande una corona, cambiar piezas dentales, qué sé yo. Y la pregunta que hizo la compañera era, ¿cuándo aparece esto del reemplazo dental?
Para quienes no han visto la clase, les cuento que hay animales que jamás tienen que ir al dentista. Jamás. Son animales que son capaces de cambiar, reemplazar los dientes, o si no los reemplazan, tienen un crecimiento continuo y desgaste. ¿Ya? Nosotros somos difiodontos. Y está, fíjate, está en inglés, difiodonto. Y difiodonto se refiere a que tenemos un par de juegos de dientes. Tenemos un juego dental que es posterior al amamantamiento, a la lactancia, que son los dientes de leche, y luego un juego que es definitivo, ¿ya? Y probablemente lo perdamos cuando tengamos 80 años. Ya no quiere ninguno. Entonces la pregunta es ¿cuándo surge? ¿Alguien me podría decir cómo podemos interpretar eso en este esquema que yo les muestro? ¿Lo han visto en evolución? ¿O en genética? ¿No? ¿Por ahí no? O sea, pienso que, bueno, los animales, organismos que pueden como reemplazar sus dientes, como que son de, eh, no sé cómo decirlo, como de taxas más bajas, por así decirlo, o como de, no son mamíferos, pues son como, son peces, anfibios, como que pertenecen a, ay, es que quiero ocupar la No, terminología correcta, pero no me pero acuerdo. mira, dilo, no te preocupes, y luego vamos corrigiendo esos elementos. Pero dilo como tú lo estás planteando. No hay ningún problema. Eso, como que pertenecen a, no quiero decir menos evolucionados, pero como a taxas más como anteriores. Ujú. Como que los mamíferos son un poco más complejos, así que van a tener como estructuras dentales como más definitivas y como que no se pueden reemplazar. De acuerdo. Ya, oye, muchas gracias por tu participación. Y vamos aclarando entonces los conceptos. Cuando nos queremos referir a un organismo que aparentemente existe antes de nuestra aparición en la Tierra, uno dice antiguo, ¿cierto? Y uno puede pensar en menos evolucionado. El concepto adecuado es decir primitivos. Organismos que son más primitivos. Y cuando un organismo es más reciente, y mal dicho, más evolucionado, uno dice más derivado. Por eso dije que íbamos a hacer unas derivadas en esta clase, porque son derivados. Entonces, ejercicio. Respecto a los tiburones, ¿el ser humano es derivado o primitivo? Respecto a los tiburones, Derivado. ¿Derivado? derivado, ¿cierto? También podemos hablar de derivado primitivo en relación a un rasgo. Las plumas de las aves, ¿sí? ¿Son un rasgo derivado o primitivo respecto a los ojos? Primitivo. ¿Las plumas son primitivas respecto a los ojos? Ah, No, no. No, las derivado. plumas son derivadas de los Derivado, ojos. ¿no? Porque los dinosaurios sin pluma, me imagino, ya tenían ojos, los anfibios, los peces, y las plumas son posteriores. Entonces, súper. Dado que ahora dominamos y somos especialistas en cosas primitivas y derivadas, les voy a complejizar la vida. Cuando un rasgo es derivado, o sea, reciente, y compartido por un grupo, eso tiene un nombre y se llama sinapomorfía. Sinapomorfía. ¿Qué quiere decir? Sin, apo, sobre, morfos, forma, forma derivada compartida. Sinapomorfía. En ese sentido, la dentadura disquiodonta, el reemplazo dental 2 veces en la vida, es una sinapomorfía mamiferiana. Es un rasgo derivado y compartido por los mamíferos. ¿Cacharon? Lo opuesto a sinapomorfía no es una forma derivada compartida, sino que es una forma primitiva compartida. Siento que aquí todo rima. Podríamos ir a Parque Bustamante y tirar unas rimas así ideológicas, pero así como un freestyle. 3, 2, 1, tiempo. Oh, no, calmación. Ya, me hiperventilé. Cuando un rasgo es primitivo y compartido, se denomina una simplesiomorfía. ¿Ya? Por ejemplo, la presencia de ojos en tetrápodos es un rasgo primitivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un rasgo primitivo y compartido en animales con 4 patas. Por tanto, es una simplesiomorfía.
La pérdida de los dientes es una novedad evolutiva, bueno, muy mala novedad, no sé, no me gusta eso. Que gana de, oye, tengo este diente feo. No, que lo está saliendo nuevo. Tranqui. Sería hermoso. Sería hermoso. Bueno, eso no le gusta a los dentistas, pero sería bacán. Ok, entonces ahora, ya que entendemos que es una sinapomorfía, una simple isomorfía, un rasgo derivado o primitivo, podemos ir a mirar este arbolito, que es un cladograma. El cladograma nos muestra diferentes grupos. Fíjate que tiene algunas especies, algunos géneros y algunos grupos. Por tanto, aquí dice placentarios, que somos nosotros. Terians. Eso dicho en algo más entendible, es como el grupo corona, el grupo más derivado dentro de los terios o de las bestias. Terio significa bestia. Los mamíferos somos terios. Bien, y somos todos mamíferos. Ahora, cuando hay nodos, esto es un nodo, es otro nodo, en los nodos se sitúan las sinapomorfías, siempre. Entonces aquí podemos ver diferentes rasgos. Y fíjate que muy temprano en la evolución de los mamíferos, aparece el reemplazo difiodonto de los dientes. Luego hay modificaciones. Por ejemplo, fíjate que en los marsupiales hay un no reemplazo de la mayoría de los dientes. Cosas así. O reversiones. De pronto sí, te pueden aparecer muelas del juicio, en otros bichos no hay muelas del juicio. Pero sin caer en el detalle, la respuesta a la pregunta es, muy temprano en la evolución de los mamíferos, aparece el reemplazo difiodonto de dentadura. Por tanto, es una simple isomorfía, un rasgo primitivo y compartido dentro de la mayor parte de los mamíferos. No sé si aquí hay dudas de la terminología, más allá del concepto. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué algunos animales reemplazan dientes? O podrían pensar en el caso de los roedores y sus incisivos. Les debo contar que no todos los dientes de todos los mamíferos se pierden para siempre. Los molares de vacas, los molares de elefantes, los incisivos de los roedores, crecen continuamente. Crecen continuamente. Y es porque presentan células troncales asociadas a la base de los dientes. Entonces hay formación de diente continua. Ese proceso en nosotros no existe. Se forma el diente y se acabó, no hay más dientes. ¿Ok? Así que eso presenta grandes diferencias. Fenómenos de desarrollo asociados al diente. No sé si hay preguntas, chiquillos, chiquillas, a raíz de lo que hemos visto o más de la clase. ¿No? En el chat, ¿hay algo parece? ¿Qué dice el chat? No lo puedo leer. Dice que los cocodrilos cambian los dientes muchas veces en la vida. Ah, cierto, cierto. Y los tiburones cambian la dentadura completa. En general, Profe, reptiles. a Sí, mí me dime. llama, sé que quizá no tengo mucho para preguntar, pero No, no importa. a mí me llama la atención esta idea de cómo, o sea, pensemos que nuestros dientes tienen asociados nervios y todo ese Ujú, tipo de cosas, pues. Entonces, ¿por qué se seleccionan especies que tienen nervios en los dientes? ¿Para qué sirve el nervio en el diente? Eso es lo que nunca me ha ujú, cerrado en cierto sentido. O sea, como evolutivamente hablando, ¿por qué se seleccionaron especies que tienen, bueno, nosotros ujú. en particular, que tenemos nervios y cosas por el estilo? Es una enorme pregunta que jamás tendrás respuesta. No, mira, de verdad que sí, no sé si ustedes han visto el Te lo resumo así nomás. Sí, son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Yo creo que, en efecto, sin embargo, como biólogo evolutivo, tengo una baraja de respuestas políticamente correctas o biológicamente correctas que pueden suplir esas preguntas que jamás obtendrán respuesta. Y me quiero referir a las exaptaciones. Ya, y aquí atención, porque todo se va a poner muy nublado, así que atención, atención. Durante el siglo XX, mucha gente se embanderó con la idea de la evolución y la adaptación. ¿De acuerdo? Tenemos gente que, eh, bajo ciertos marcos teóricos como el equilibrio de Hardy-Weinberg, que significa, no sé si lo vieron ya,
Pues, no sé, espero que sí. Que es tomar la genética mendeliana, tomar Darwin y tomar matemáticas, probabilidades poblacionales y generar un constructo teórico muy sólido. Entonces, tú andas con eso debajo del brazo diciendo, eso es una adaptación, eso es una adaptación. Generó una escuela adaptacionista, ¿ya? Esto pasó durante el siglo XX. Como contraposición, como respuesta a esta escuela o visión adaptacionista, surge en la década de los 70 la figura de Stephen Jay Gould, que es un paleontólogo de Harvard, muy, muy famoso, que le recomiendo leer sus libros, tiene unos libros muy buenos, de divulgación, de evolución. Y este tipo saca a relucir varios elementos que dan cuenta que no todo debería ser adaptación, estimado Ignacio. Entonces te respondo bajo el prisma de Stephen Jay Gould, ¿de acuerdo? Él establece de que muchas veces un cambio de un organismo conlleva modificaciones en otros rasgos. El primero puede ser una adaptación, por cierto, pero el segundo cambio asociado, porque existen restricciones biológicas, anatómicas, fisiológicas, solo va a estar arrastrado por lo que ya ocurrió como un cambio. Entonces puede que tener el nervio no sea adaptativo, pero si es adaptativo, no tener dientes mientras estamos lactando. ¿Te fijas? Entonces, nacer sin dientes es muy bueno. Lo que aparezca después en la boca quizás no es tan adaptativo, pero sí, si te permitió sobrevivir al principio de tu vida y te confirió sobrevivencia y un buen apego y hubo aprendizaje que permitió desenvolverte, pensando como en un orangután, que pasa 9 años con la mamá, ¿te fijas? Quizá al perder los dientes no es tan malo al final de la vida. Por otra parte, pensando en que si fuéramos nosotros, seres humanos, como más animales sin cultura, aculturales, quizás cuánto viviríamos, hasta los 20 años, no sé. Imagínate, comiendo cosas crudas, sin hablar. Yo creo que no necesitas más dientes que con los que naciste. Una extensión de vida de 80 años, yo creo que, claro, ya no te quedan ni ganas de vivir al final ya. No quedan dientes, no queda nada. Por otra parte, eh, existen rasgos que pueden no ser esta exaptación, que es un rasgo que, mira, adaptación es un rasgo, ¿cierto?, que confiere que fue seleccionado. La exaptación es una situación en la que se genera un rasgo, pero se le da un uso no adaptativo, o la adaptación es secundaria. Por ejemplo, conchas de caracoles. Entonces, imagina un caracol, y hay caracoles que tienen un hoyito al centro. Algunas especies lo ocupan para guardar los huevos y otras no. La presencia del orificio se piensa que es por la geometría de la concha. Entonces alguien puede ir y decir, eso, la adaptación ha seleccionado que sea para los huevos. Sin embargo, solo algunas especies lo ocupan para guardar los huevos. Y esa exaptación es el uso secundario de la estructura que existía. Y esto nace de una observación de las iglesias por parte de Stephen Jay Gould. Él veía que algunas iglesias tenían una estructura que se llaman spandrels, en donde ponían decoración. Y uno decía, oh, qué lindo que ponen ahí decoración. Entonces como que los arquitectos decían, no, es que estructuralmente la iglesia necesita eso. Y después nosotros pusimos decoración ahí. Entonces se atiende a la idea de que pueden haber cosas que simplemente están y no necesariamente son una adaptación. ¿Ya? Entonces ahí tienes las dos escuelas. Eso. Bueno, muy buena tu pregunta, Ignacio. Creo que era necesario discutirlo. Porque ustedes enseñan evolución en el colegio y luego van a estar todos los cabros chicos, es adaptativo, no es adaptativo. La prueba fue una selección y solo sobrevivimos los más aptos, ¿cachai? Como digo, se toma para jugar con eso. Así que bien. No sé si hay más preguntas, comentarios respecto a esto u otras cosas de la vida. ¿No? Ok, entonces yo les invito a que tomen un pantallazo de esto. Entonces es el momento de tomarle un pantallazo a esta imagen. Y lo que vamos a hacer entonces es una actividad muy breve y vamos a dar tiempo para que elaboren una trama trófica con estos elementos. ¿Sí? Y quiero un argumento sólido y robusto. Bien, tomaron el pantallazo, porque voy a dejar de compartir. Y somos 10 participantes, así que vamos a hacer un pequeño trabajo en grupitos. ¿Les parece? Y si no les parece, no me importa, porque soy profesor y yo mando en esta clase autoritaria. Bien, vamos a hacer
3 grupos y nos fuimos a trabajar ahora ya. Y no los quiero ver acá, quiero que sean en sus grupos a trabajar. Ahora.
Profe, está ahí. Sí, aquí estoy. Dime, Ah, ya. ¿están listos? Mi grupo sí ya terminaron, entonces, para ver si el otro grupo está listo. De acuerdo. Ya, voy a llamar a estos para acá. Voy a cerrarlas. No, yo creo que deben estar listos. Si era muy breve. Lo importante era que interactuaran. Profe, antes de que los traiga, es Oh, ya que... vienen. Quedan 50 segundos. ya. No, Dile, entonces le dile. hablo después por WhatsApp. Ya, mejor. Hola, Kevin, no te había visto. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va el Bien, semestre? estresante. Me Ahora imagino. partimos una nueva versión con la escuela, así que estoy lleno de pegada. Bueno, eso es bueno y no tan bueno. Pero me alegro que haya pega. Hola, Constanza. Hola, profe. Pero como decíamos, el carrito sopaipilla mata a los gatos para hacer la sopaipilla, así que el gato es Claro, el productor primario. sí, pues, obviamente. Y el sopaipilla es el consumidor secundario, o sea, primario. Claro, obvio. La sopaipilla es la base energética de toda comunidad. Universitaria. De todo universitario. Oye, Me sí. gustaría saber, porque ya los gatos no sienten lo dulce, no son capaces de sentir porque no tienen la papila no tienen en la lengua la capacidad de la percepción, tenían bloqueado el receptor de lo dulce, ¿cierto? Yo no tengo idea. Yo no me No. acuerdo de esas clases, men, que en verdad nunca le entendí a ese profe en Biocel. Sí, Creo no, que no creo que había ¿Qué tenían. escuchado. profe era? ¿Juan No me Basigalupo? acuerdo. No me acuerdo. Sí, pero hacía la parte como de receptores y como... Mm, Ya, percepción. No, no sé, no me acuerdo. Yo no he Y confirmado si eso es mito o verdad. es que dicen que a los gatos les gusta el chocolate, pero porque, ay, sí, es que comen felices el chocolate, la cuestión, y de repente, si uno ve como estudios, dicen que los gatos no tienen la papila gustativa de lo dulce, Mm, ya, no yo sienten no lo lo sé. dulce. Lo voy a investigar. ¿Les parece? La primera búsqueda en Google dice que no tienen el receptor porque tiene una mutación genética, pero Eso es es, una no estoy tan página mal. media, Mm, media chafa, así que no sabría decirte si ya. es verdad, pero al parecer sí. Ya. Oye, voy a Algo compartir así era. pantalla, chiquillos, para que me den su respuesta. ¿Les tinca? Así que. Ah, Pam, nosotros pam, pam. hicimos Ah, nuestro... pero por favor, ya. Que me Dejo compartí, compartir. porfa, profe. Adelante. Por favor, Ya jueguen. voy. Que es un orgullo poder hacer el esquema así en digital. Ya ahí está. Ya. Qué Por bueno. favor, cuéntenos, deleítennos con su Ya. propuesta. Bueno, partimos diciendo que el carrito de sopaipillas es el productor primario. Y los consumidores primarios son el humano, la paloma y el gatito. Que alguien más le dé con la siguiente. Dale, bien que. Ya, es que no se me activó el micrófono. Bueno, como consumidores secundarios, mencionamos al mosquito, porque claramente tenemos a este pesadito individuo que nos molesta todas las noches. Y como consumidores terciarios, el zorzal, ¿qué se come el mosquito? Porque ahí como que indagamos un poco, porque no Ya. sabíamos exactamente cuáles eran como los hábitos alimenticios del zorzal, porque quedamos en el acuerdo que ninguno ha visto un zorzal comerse una sopaipilla, Pero por lo podría cual ser. que Claro, podría ser, porque es omnívoro, ¿no? Claro. claro, pero investigamos y decía como que hablaba más del consumo como de cosas más chicas, se va a Pero comer el mosquito. semillas, invertebrados y cosas así. Claro, y Ajá. ahí también tenemos que el gato aprovecha de consumir Claro. el resto también. Los gatos como domésticos a veces o los gatos callejeros igual se lanzan por las avecitas pequeñas Ujú. y las llevan como regalos a sus amos. Sí, eso es Claro. como premio, como un trofeo. Pero vale. Ah, bueno, no, y el último era el águila. Men que dijo que era un águila mora, yo le creí. Yo también Yo le Y, creo creí. que es un halcón peregrino, en verdad. ¡Ah! ¡Te fallé! y nada, o sea, en realidad buscamos también como hábitos alimenticios de águilas y salía que muchas veces como se alimentaba de aves más pequeñas. Claro. Y dijimos, ya podría consumir el zorzal,
y quizás también podríamos haber puesto la paloma, pero como que nunca vimos un águila en una zona urbana donde las palomas sí están. Entonces como que dijimos, no, mejor, más realista no poner la paloma. Valeria, te doy un dato. Arriba del San Cristóbal, como cerca de la Virgen, y también el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, hay peucos. Ahora, peuco, o Parabuteo in situs, es de la familia de las águilas y come palomas. Así que la invitación es a que vayan cuando ya no haya cuarentena y vayan a ver cómo los peucos cazan palomas. Sería bacán si es que subo el San Cristóbal y si no me da un paro, estaría bacán. Bueno, En la franja de deporte. claro. Claro. Al salir a las 6 de la A las- mañana. Me despierto a las 5, de la mañana. claramente. Algo así. Súper. Esa fue Oye, nuestra presentación. me encantó, muy, muy fino. ¿El otro grupo quiere presentar? Sí, vamos a ¿Preparó algo presentar. o va a ser oral? Vamos a presentar. Ya, por favor, adelante. Wow. No sé si Figue quiere explicarlo. Oh, ya mire, lo que pasa es que fue bastante complejo, porque como que estuvimos hablando y como que podemos sacar como como muchas interacciones como depredador-presa, por así decirlo, dentro como de las 7 que vimos. Por ejemplo, bueno, sabemos que el productor primario serían como las sopaipillas o el carrito de sopaipillas, pero después de este productor, los consumidores primarios como que varían, porque por ejemplo, podríamos ser nosotros los humanos, que comemos sopaipillas, y podrían ser los pájaros. Pasa también que, por ejemplo, el mosquito se alimenta del humano, así que sería como un consumidor secundario. Pero, no, espérame, o sea, no, sí, está bien lo que dije, pero no me acuerdo qué iba a decir después. Bueno, pero el tema es que tenemos como varios organismos que pueden pertenecer como a diferentes niveles como al mismo tiempo. Como podría ser, por ejemplo, el caso de que el mosquito se alimenta del humano y una paloma se alimenta del mosquito, pero la paloma no se puede alimentar como de un humano. Así que en este caso sería como el mosquito pasaría a ser como consumidor primario y también pasaría a ser un consumidor terciario. Bueno, no estoy un poco confundido, pero creo que No te preocupes. que se entiende. Si es que Emanuel Sí. puede seguir. Sí, bueno, y finalmente dijimos que esta ave que está aquí era una ave rapaz y que se podía alimentar tanto del mosquito como, por ejemplo, del gato y también de las otras aves que son pequeñitas, pero no del humano. Y eso sería finalmente. De acuerdo. No sé si algún grupo quiere, o les agradezco mucho, algún grupo quiere comentar esta presentación, porque hay un detalle conceptual, hay una Sí, corrección sí, lo de conceptual. las flechitas que están Sí, mal puestas. la han puesto. Están malas las direcciones del flujo de energía. ¿Puede ejemplificar un poco, Constanza? Como por un caso. ejemplo del mosquito, que sale la flecha desde el mosquito hacia el humano, pero en verdad debería ser del humano hacia el mosquito, porque el mosquito está, no sé, sacando sangre del humano y ese es el flujo de energía del humano hacia el mosquito. Claro, claro. Las relaciones me parecen que están correctas. Muchas gracias por la corrección. Esto siempre en términos formativos, ¿sí? No se lo tomen a mal, por favor. Sino que debemos entender que las relaciones me parecen correctas, pero el sentido de las flechas es determinante. Muchas veces las pruebas que ustedes pueden hacer o a las cuales se pueden enfrentar los estudiantes no tienen animales, sino que tienen letras de A, B, C, D. En ese sentido, cuesta más identificar cuando una relación es correcta o no. Y debemos tener en claro entonces que la punta de la flecha apunta hacia donde va la energía. Entonces la parte de abajo está perfecta porque tienes el carrito sopaipilla y se entiende que las aves y la persona que está comiendo obtienen energía a partir del carrito. Y luego eso se va a distorsionar en algunos casos. Por ejemplo, aquí yo veo que el zorzal, perdón, el zorzal se está alimentando del gato. ¿Se dan cuenta? Así que eso es como algo que hay que corregir. Sí, como todas las otras están al revés, de hecho. Sí, sí. Pero eso, un detalle que yo sé que lo van a superar, porque es mínimo. Así que muchas gracias. Y nos queda un grupo,
chiquillas, chiquillos, ¿no? Porque eran 3 grupos. Vamos, Nosotros, adelante. Pueden compartir o comparto yo, como quieran. eh, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, yo no sabía, o sea, como que saqué un pantallazo y puse desordenadamente flechas encima nomás. Pero en realidad es como la misma hipótesis que plantearon los chiquillos al principio, donde la base, o sea, el productor primario es el carrito de sopaipilla, del cual se alimenta el humano, el mosquito se alimenta del humano y... Ah, bueno, también como que dijimos, bueno, en el carrito de sopaipillas de Juan Gómez Milla siempre hay muchas palomas comiendo sopaipilla, entonces también la paloma también consume de este consumidor primario. Pero la paloma también puede comer insectos, así que también puede consumir a este mosquito. Y el halcón peregrino después puede consumir a estas 2 aves pequeñas y el gato puede consumir como a estas 3 aves, pero en realidad después dijimos como, pucha, el halcón en realidad anda en las alturas, así que Nika el gato lo va a poder agarrar, así que en realidad puede comerse a la paloma y al zorzal. Eso. Bien, súper. Claro, aquí solo faltó las puntitas de las flechas, que al Sí, es menos que no supe cómo ponerlo. más procedimental que cualquier cosa. Pero bien, me gustaron su respuesta, chiquillas, chiquillos. Sí, muchas gracias por participar. Y como pueden ver, una trama trófica puede ser generada no solamente a partir de un ejemplo de texto, sino desde lo cotidiano. Entonces, y esto también fue como para ejemplificar un poco, cuando se les pide algo cotidiano, es como aterrizarlo al contexto de los estudiantes, de las y los estudiantes. Así que, muy bien. Y bueno, sin más que decir, hemos terminado la clase de preguntas y respuestas. No sé si alguien quedó con alguna duda de algo que ya hemos visto. La invitación es a que vean la clase, generen dudas y la próxima clase podemos incorporar preguntas de ambas. ¿De acuerdo? Profe, Dime, Camilo. ¿sabe qué? Yo vi la clase y como que, bueno, es que tengo la sensación de que es una duda que igual puedo como resolver al ver como la clase de nuevo, pero no, como que me pasó en cuando estaba explicando como el ciclo del agua con los isótopos, como del oxígeno, ahí yo me perdí un poco, como que quedé así como, o sea, entiendo la lógica detrás, como Ujú, de que se evaporan primero los más livianos y los más pesados quedan ujú. como en el mar, pero como que después de ese, como lo que sigue después, que sigue explicando como de la nieve y como que ahí me perdí. Ya, súper. Eso, Lo así lo que no podemos sé. abordar. Sí. Ya, y parto de esto de cero. Eh, mira, Valeria pregunta por el chat. ¿Flechas bidireccionales dentro de las mallas tróficas? Oh, muy tonto lo que estoy diciendo, establece ella. Jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Si tendría que ser 2 organismos que se alimenten mutuamente de sí. No. Sí, sí existe Ujú. una bidireccional en líneas, pero se ocupa para otros términos, no para un tema de paso de energía de un punto a otro, porque eso querría decir que existe una competencia y que ambos son, por así decirlo, depredadores y ambos se están cazando, lo cual Mira, sería como sí. Ojo con eso, eh, que claro. el uso de las dos, de la línea punteada hacia ambos lados es cuando una cualidad de un individuo beneficia a la del otro, beneficia al Ujú, otro, por así decirlo, digamos, la serpiente que consume a un pájaro, pero no consume al otro porque este le da miedo. ujú, El pájaro que es consumido por la serpiente adquiere una cualidad como de asimilar o tomar como características similares al pájaro que le teme la serpiente. Entonces, la cualidad de que un pájaro está haciendo como más, le da más miedo a la serpiente y la serpiente ataca, este se está beneficiando de esto tomando esta cualidad que tiene este pájaro en particular. ujú. Tenía unos nombres en específico, pero no me acuerdo exactamente. Mira, sí, muchas gracias por tu aporte, porque quiero aclarar que hay 3 formas gráficas de representar diferentes cosas. Una es estas tramas tróficas. Tenemos flujo, materia y energía, que es lo que hicieron ustedes. ¿Sí? Está súper claro. Hay otras redes de interacción, que es eso, es una red de interacciones ecológicas, donde tú pones si hay un efecto positivo o negativo entre elementos. Por ejemplo, una flecha con signo negativo podría ser perjudica a.
o si es positivo, beneficia a, y puede haber beneficio mutuo o se perjudican mutuamente. Nunca he visto una trama trófica donde dos elementos con un flujo bidireccional de energía, porque eso no es un flujo. Si va por los dos sentidos, se cancelan. Sí hay algo muy complejo que quizás ustedes pueden ver en posgrado. Así que atención. La poca azúcar que va quedando hasta ahora, ocupémosla para entender esto. Existen modelos de estados estructurados, es decir, imagínate una pulga de mar que a lo largo de su vida se alimenta de diferentes cosas. Entonces, que cuando es una cría es herbívora y que cuando es adulta es carnívora. Para incorporar ese elemento en una trama trófica, en una red de interacciones, deberías poner los diferentes niveles, o sea, a la edad, no sé, estado ninfa, estado juvenil, estado adulto. Y eso puede generar flujos como, por ejemplo, que los adultos son caníbales sobre las crías y tienen una flecha interna. Pero esos son esquemas mucho más complejos que apuntan a incorporar elementos demográficos. Ahí sí ves flujos como internos incluso, cuando hay canibalismo, cuando hay variaciones ontogénicas en la alimentación. Todos ponen como al sapo comiéndose un insecto, pero ojo, que ese sapo cuando fue una larva se alimentaba de plantas. Esos son modelos más complejos que se representan gráficamente también con flechas, y ahí tú podrías ver algo similar a la bidireccionalidad, pero en un contexto que es más complejo. ¿De acuerdo? Ahora, rescatando lo de los isótopos, ya vamos a rescatar lo de los isótopos, muy en simple. Oxígeno, hay más de un tipo de oxígeno. Carbono, hay más de un tipo de carbono. Porque si bien los elementos están determinados por el número de protones en el núcleo, ¿cierto? El número atómico, el número de neutrones puede variar. Entonces, de esa forma existe el oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18, que son los isótopos del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Agua, moléculas de agua, H2O, que poseen átomos de oxígeno más pesados, como por ejemplo oxígeno 18, por tener un par de neutrones más, esa molécula de agua se evapora con menos probabilidad, porque es más pesada. Entonces, el mar está enriquecido en oxígeno 18. En cambio, el agua que precipita en lo alto de las montañas en forma de nieve tiene más isótopos livianos de oxígeno que isótopos pesados. Esa diferencia en la presencia de isótopos en la naturaleza se conoce como fraccionamiento isotópico. Bien, a eso apunta. Elevar el agua cada vez más y llevarlo hacia las cumbres de las montañas donde va a caer en forma sólida implica que se genera un fraccionamiento. Entonces, desde el mar hasta lo alto de las montañas, la presencia de isótopos de hidrógeno y de oxígeno varía por el fenómeno físico de la gravedad y la probabilidad de levantar una molécula más pesada. Esta variación en los isótopos también se observa a nivel enzimático. Las enzimas discriminan moléculas sustrato más pesadas, más livianas, y eso genera que hayan variaciones a nivel trófico de la presencia de ciertos elementos, como el carbono y el nitrógeno. Eso es el fraccionamiento isotópico. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, me responde. Muchas gracias, me lo deja más Buenísimo. claro. Sí, mira, no es complejo de entender, sí es complejo cuando uno se mete como en la química que hay detrás. ¿Ya? Porque ya decir isótopo es como, ¿qué era el isótopo? ¿Qué era el isóbaro? ¿Qué era eso? Ya, pero eso. Bueno, no sé si hay más preguntas, chiquillas, chiquillos. Somos poquitos, el curso debería ser así. Haríamos convivencia, salida a terreno. El resto están de más, pero no les digo. Y decir química es complejo. Sí, suma un grado de complejidad. Bueno, si no hay más preguntas, les invito a que pasemos a la mesa a almorzar. Está todo servido. Pero bueno. Acuérdense que las dudas son hasta mañana, creo. Sí, que el profe puso esa fecha, así que para que recuerden eso. Sí, sí, las dudas de las pruebas. Y pueden escribir en el foro y así también se responde para todo el mundo. Moriremos todos. Oye, no, mucho ánimo. Espero que estén bien ustedes y sus familias. Ojalá den el 10% adicional. Eso beneficia mucho. Ojalá se ganen todos los bonos que no se está ganando nadie. Y nada, pues cuídense harto. Un abrazo. Chao, Nos vemos. profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Vean el video de las respuestas de sistema nervioso. Está por ahí. Está hecho con cariño. Véanlo.